Soy Diego Abel Torre González, de quinto año de secundaria. Les hablaré sobre la Guerra del Pacífico. Fue un conflicto armado ocurrido entre 1879 y 1884, que enfrentó a Chile y a los aliados Bolivia y Perú. Se desarrolló en el Océano Pacífico, en el desierto de Atacama, en las serranías y valles peruanos. Antecedentes: conflicto limítrofe boliviano-chileno. Al iniciarse la época republicana, Bolivia y Chile aceptaban que sus fronteras debían ser las mismas de la administración hispánica. Sin embargo, la administración española nunca había tenido interés en definir estrictamente límites precisos entre regiones que le pertenecían, por lo que estos solían ser difusos, contradictorios y a menudo sobre territorios desconocidos. A principios de la década de 1840, se descubrieron en Tarapacá y Antofagasta grandes acumulaciones de guano y salitre, fertilizantes que empezaban a ser muy cotizados en el mercado mundial. Incidentes y reclamos entre Bolivia y Chile se sucedieron en los años siguientes, mientras que las diplomacias de ambos países argumentaban respectivamente sobre los derechos que tenían en la región. Las tensiones aumentaron a tal punto que el 25 de junio de 1863, la Asamblea Legislativa Boliviana autorizó al Ejecutivo declarar la guerra a Chile. Tratados de límites de 1866 y 1874. Bolivia y Chile firmaron un nuevo tratado de límites el 6 de agosto de 1874, por el cual Chile renunció al 50% de los impuestos en el territorio, a cambio de la promesa de Bolivia de no incrementar los impuestos a los capitales y negocios chilenos durante 25 años. Tratado secreto de alianza entre Perú y Bolivia, de 1873. Frente al ímpetu de las inversiones y trabajo chileno en Tarapacá y Antofagasta, el Perú sintió amenazada su supremacía en la costa del Pacífico y afirmó el 6 de febrero de 1873 un tratado secreto cuyas intenciones eran, según lo hecho público 6 años después, proteger la integridad y soberanía de los países firmantes. Monopolio peruano del salitre. Los ingresos provenientes de la exportación del guano, que en las décadas anteriores había sido el sostén de la bonanza económica peruana, comenzaron a caer en la década de 1870. Crisis. Impuesto de los 10 centavos. La Asamblea Nacional Constituyente Boliviana, mediante una ley del 14 de febrero de 1878, aprobó la licencia a condición de que la compañía pagara un impuesto mínimo de 10 centavos por quintal de salitre exportado. En abierta violación al Tratado de Límites de 1874 y a la licencia de 1873, en que Bolivia se había comprometido a no subir ni crear nuevos impuestos en 25 años a las empresas chilenas. El 8 de noviembre, el canciller chileno envió una nota al gobierno boliviano, indicando que el tratado de 1874 podría declararse nulo si se insistía en cobrar el impuesto, renaciendo los derechos de Chile anteriores a 1866. Rescisión de contrato, cobro de impuestos y ocupación chilena de Antofagasta. El 6 de febrero, aduciendo que la CSFA no había aceptado la nueva ley, el gobierno de Bolivia rescindió el contrato y ordenó embargar y rematar sus bienes para cobrar los impuestos generados desde febrero de 1878. Ante esta situación, el presidente chileno, Aníbal Pinto, ordenó la ocupación de Antofagasta. Mediación de Perú y declaraciones de guerra. La medida de fuerza del gobierno chileno inició gestiones diplomáticas en las 3 cancillerías. Sin embargo, la mutua desconfianza aumentaba con los preparativos bélicos en los 3 países, y las demostraciones patrióticas en las calles impedían un acercamiento de las posiciones. En los 3 países habían fuertes corrientes públicas que pregonaban la guerra y hacían temer a los mandatarios que si no iban a esta serían depuestos por los partidarios de guerra. Más todavía, Hilarión Daza, el gobernante boliviano, a pesar de encontrarse su país insuficientemente preparado para la guerra, decretó una serie de medidas contra residentes chilenos en Bolivia y a sus propiedades. El 16 de febrero llegó a Lima el ministro boliviano, Serapio Reyes, a fin de exigirle al gobierno peruano que cumpliera con el Tratado de Alianza Defensiva de 1873. Las noticias de la ocupación de Antofagasta llegaron a La Paz el 22 de febrero, por una carta enviada por el cónsul boliviano en Tacna. El 26 de febrero Daza decretó el estado de sitio en Bolivia. Resumen de la Guerra del Pacífico.
El 14 de febrero de 1879, el coronel Emilio Sotomayor con una tropa de 200 hombres ocupó Antofagasta. Bolivia declaró la guerra a Chile el 1 de marzo de 1879. Perú, que había tratado de aparecer como mediador en el conflicto chileno-boliviano, interviene haciendo pública la existencia del Tratado Secreto de 1873. Chile declaró la guerra a los aliados Perú y Bolivia el 5 de abril de 1879. Argentina se mantuvo al margen del conflicto, pero aprovechó la ocasión para iniciar una agresiva campaña de expansión territorial hacia la Patagonia. La Guerra del Pacífico tuvo 6 fases: campaña marítima, campaña de Tarapacá, campaña de Tacna y Arica, campaña de Lima, campaña de la Sierra y campaña de Arequipa. El fin de esta contienda termina con Perú el 22 de octubre de 1883 con la firma del Tratado de Ancón, pero en la práctica del conflicto finalizó en 1884, con la retirada de las últimas tropas que ocupaban Lima y la firma del Pacto de Tregua con Bolivia el 4 de abril de ese mismo año.